Emilio, bienvenido, loco. Gracias de verdad por aceptar la invitación. La idea de que este espacio sea también de divulgación para los compañeros del teatro, danza, música, o sea, artistas, y que hablemos un poquito más de lo que hacen y de su vida. O sea, porque no, quizá no mucha gente conoce lo que hace un artista más fuera de lo que lo vieron en una obra. Ujú. Yo primero quiero empezar. Hablemos un poquito de lo que es el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. Cómo surge, qué proceso han llevado, qué procesos de lo que han llevado el gobierno o los gobiernos, porque no sé qué tiempo tienen, le han respondido a esas inquietudes que ustedes tienen. Bien, gracias Iván por invitarme. De hecho, tú me preguntaste cuando me invitaste que si yo lo había escuchado. No he escuchado todo, No, está bien, pero he tranquilo. escuchado bastante, o por lo menos me he enterado y he visto la gente que ha pasado por aquí. Entonces, es también un gusto estar aquí, después de haber escuchado a gente tan diversa como Catherine Tavares, Ernesto López, Arturo López, Miguel Ujú, Ramírez, Eduardo Villanueva y toda esa gente. O sea ujú. que más o menos soy seguidor, Qué sí. bueno, gracias. Si a eso, si a eso vamos. En cuanto al sindicato, el sindicato es curioso porque el sindicato surge en medio de la pandemia. Ok. Eh, Oficialmente tuvimos una asamblea general el año siguiente, pero el contexto en el que surge el sindicato fue cuando nos hicieron el primer encierro, el primer lockdown, como dicen globalmente. Y en ese proceso, en algún momento en abril, yo tenía como esas inquietudes de no es posible que nosotros eh, estemos en este nivel de precariedad y que no estemos teniendo discusiones sobre, por ejemplo, el estado de salud de los teatristas y que Ujú, nosotros, por ejemplo, no tenemos, como nuestro trabajo era fundamentalmente o es fundamentalmente con el contacto con la gente, era evidente el nivel de desprotección que estábamos, ¿no? ujú. Entonces esas discusiones surgieron y yo me acuerdo que le comenté yo a Denise Larrauri, le dije yo, Denise, mira, tengo esta inquietud. Y ella me dijo, pero si tú soportas, convoca a la gente. Y entonces hicimos eso. Yo primero, y digo yo porque poca gente, no ando diciéndolo por ahí porque es una iniciativa colectiva, pero la primera reunión se da por una invitación que yo hago. Ok. Entonces yo invité, no recuerdo a cuántas personas, pero traté de llegar, como ya sabía, había hecho la investigación de que se necesitaba un mínimo de 20 personas para hacer un sindicato, invité casi a 20 personas, a Ernesto López, a Ingrid Luciano. Canet, Denis, creo. A Caneglo fue una segunda Ok. reunión, me parece, no recuerdo que haya estado en la primera, eh, pero la primera reunión que hicimos por Jitsi o por Zoom en ese Ujú. momento, empezamos a hablar de eso, hicimos un proceso ¿cómo se llama esto? De repasar las iniciativas colectivas que se habían dado, dentro de ellas iniciativas eh, como el Codearte, eh, el ADOTI, que era la Asociación Dominicana de Títeres, Ok. El codearte para la gente que, el que no Colegio sabe. Dominicano de Teatristas o Colegio Dominicano de Ujú. Artistas del Teatro, no recuerdo bien porque eso fue antes Hace de mucho, hace muchos años. 2003 más o menos y Ujú, todavía yo no había entrado a... Entonces hicimos un repaso de qué habían pasado en esas iniciativas y por qué habían ujú. funcionado o no, y nos dimos cuenta o decidimos que lo que se necesitaba era un sindicato. ¿Y por qué un sindicato? Porque lo que nosotros estamos buscando son derechos laborales. Y si una institución tiene que ver con derechos laborales, son los sindicatos. Ujú. Y lo que se busca es tener esa conciencia de que lo que nosotros hacemos es un trabajo. Exacto. Con eso, que no es la pregunta que tengo, ¿cómo darle a entender a la gente que el oficio del teatro, el oficio del arte, en todas sus expresiones, es igual a un trabajo de oficina, de abogado, de periodista, de albañil, de lo que sea?
¿Cómo darle a entender a la gente eso? Que no sabe nada de arte. Una persona que esté en un lugar y lo que sepa de arte es el carnaval que pasa. Sí, sí. Hay un proceso que pasa también por nosotros mismos. Yo le digo de broma y en serio a mucha gente que yo a veces creo que no todos los teatristas dominicanos se la creen. ¿A qué tú te refieres con no todos los teatristas dominicanos se la creen? O sea, que no percibimos nuestro propio trabajo como trabajo. Entonces hay una dinámica que pasa por nosotros también entender que es un trabajo. O sea, si tú lo piensas, la mayoría de los que vivimos del arte hacemos otras cosas para sobrevivir. Sí. Entonces, hay muy pocos esfuerzos que hacemos por solamente vivir del arte. Y eso no quiere decir que quien viva o no viva sea más digno, no, pero es como también hacer ese ejercicio consciente de que como tal, si yo le dedico 6 horas a mi arte, son 6 horas que le estoy dedicando a mi arte. Claro. No estoy dividiéndome en múltiples tareas para eso. Entonces, por eso digo que a veces hay algunos de nuestro propio colectivo. Y yo paso por ahí mismo, porque yo ahora mismo no estoy viviendo del teatro, ¿no? No, yo tampoco. O sea, yo tampoco. O sea, O sea, estoy viviendo del arte, ujú, pero no específicamente de hacer obra de teatro, de escribir de teatro, de dirigir de teatro, de producir de teatro. exacto, exacto. Entonces, ok, cuando tú haces referencia a que nosotros mismos no, en cierta manera, no apoyamos o nos comprometemos a que no es hacer de nuestro arte un oficio laboral como todos los demás. Ujú, Lo que tú quieres decir es que nosotros tenemos que enfocarnos solamente en hacer el teatro en cualquiera de sus ramas de dramaturgia, dirección, iluminación, escenografía. ujú. Enfocarnos en eso para tener un aval del gobierno como cualquier otro trabajo. Eh, n- n- Pasa por muchas cosas, porque la verdad es que la naturaleza de nuestro trabajo es complicada, Sí. ¿no? O sea, eh, dependiendo de los tipos de teatros que hagas, tú, por ejemplo, Ujú. tienes que ir a casting, que aquí casi no se usa en el teatro hacer casting, uno No. trabaja mucho. Mira, bueno, después que tú termines te voy a decir algo que yo hice un casting. O sea, Ujú, yo como productora hice un casting, te voy a ujú. contar después. Bien, casi no hacemos casting, pero por ejemplo, la dinámica del trabajo es muy especial. Eh, Tú tienes ensayos específicos, no se toma en cuenta el tiempo, por ejemplo, de aprendizaje del texto. No sé, es como un trabajo que tú tienes que definir cuál es la naturaleza de ese trabajo y nosotros realmente no hemos tenido esa discusión. Claro. Si tú lo piensas, tú dices, sí, tú acuerdas un precio total y tú dices, eso es lo que yo voy a cobrar por esto, pero tú, tú has tomado en cuenta qué te cuesta el transporte, qué te cuesta el espacio de ensayo, que muchas veces lo ensayas en tu casa o en un espacio que te lo están prestando, pero eso tiene un costo, aunque te lo estén prestando de gratis, eso tiene un costo. Claro. Entonces, hacer ese ejercicio consciente de tú saber la mirada productiva que tiene tu arte y lo que te cuesta a ti y lo que tú tienes que ganar para vivir bien y dignamente es el ejercicio que creo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso digo, muchas veces no nos la creemos en el sentido de que ensayamos, invertimos el tiempo, pero no estamos claros de, vamos a decir, de esto es lo que cuesta mi trabajo. Ujú, ujú. Porque si yo te digo, tú inviertes, qué sé yo, por decir, 10 horas a la semana, tienes varias obras y en una de ellas tú inviertes 10 horas a la semana en esa obra. ¿Qué te cuesta a ti esa obra y qué te están pagando a ti en esa obra para tú saber si es o no eh, un trabajo que tú debieras de aceptar? Por ejemplo, una negociación, Ujú. como una negociación de una empresa. Cuando a ti te entrevistan de trabajo llega el punto que te Te dicen, dicen, ¿cuánto tú vas a cobrar? exacto, Y ¿cuánto fue que tú cobrabas en tu último trabajo? ajá, ¿Cuánto tú aspiras? ajá, te hacen esa pregunta, pero los teatristas es como, No, los tratistas no hablamos. Es verdad, no hablamos de dinero. O sea, yo no recuerdo a alguien de teatro, a menos que mi memoria me falle, que me diga, mira, ¿y cuánto tú cobras por la obra? ¿Cuánto tú cobras por función? Si yo tengo amigos que sí dicen, mira, yo no me lo preguntan, yo digo, yo cobro tanto por función. ujú,
tú sabes que tú, con eso que mencionas, de que no hacemos un ejercicio de ver cuánto gastamos, yo lo hice hace mucho. Yo calculé en una hora, que me voy a resolver el nombre, un año de ensayo, cuánto yo gasté a la semana de pasaje, cuánto yo gasté a la semana de comida. Solo esas dos cosas. Porque la Ujú, ropa, bueno, eso es lo de menos, la ropa estaba. Pero en esas dos cosas básicas para tú cumplir para el ensayo, el pasaje de ida y de vuelta y la comida. Que salíamos de ensayo, era las 12 del mediodía, bueno, yo tenía que ir, qué sé yo, a la universidad o algo, la comida. Y yo, al mes, yo gastaba como 5,000 pesos, ujú, más o menos. Quizás menos, quizás un poquito más, pero redondeándole en 5,000 pesos. Y yo vi lo que yo gané, yo dije, pero yo quedé en deuda. ujú, O sea, y es una realidad. Y yo sé que quizás otra persona sí lo ha hecho. Pero ¿cómo hacer tú como productor, en caso de que tú seas productor, tú tienes una obra, tú necesitas 3 actores? ¿Cómo tú hacer de que esos 3 actores cobren lo justo por ujú, la obra de teatro y tú como productor no quedes en deuda? ujú. Sí, lo que pasa es que también aquí nosotros, por la naturaleza de donde estamos ahora y cómo nos afectó, porque hay que hablar específicamente ahora cómo nos afectó la Ujú, pandemia. O sea, y el acceso a otros, a otros, vamos a decir, como patrocinios, ese tipo de cosas. Hay muchas dinámicas que entran en juego y mucho lo que hacemos es, bueno, hacemos producciones como, bueno, participamos todos, cada quien tiene un rol distinto y en función al rol o nos dividimos todo a partes iguales y todo lo que entra. Y eso es como lo hemos hecho y vamos a decir, está bien. ujú, O sea, ujú, pero lo que debemos, por ejemplo, para tú determinar, y lo decíamos antes de, al finalizar una de las obras en la que participé el año pasado, eh, nuestro discurso, que lo decíamos como parte del sindicato también, ujú. es que nosotros teníamos que exigir mejores políticas públicas y mejor acceso a fondos, porque mientras no tengamos esas cosas, nosotros siempre vamos a transferir el costo de la producción al público. O sea, las taquillas van a ser más caras porque las cosas son más caras para nosotros. Entonces, de repente una taquilla a 1,000 pesos, que es cara para la mayoría de la población, igual porque la población tiene salarios muy bajos, Claro. pero si no, tú no haces tu producción o si no, no te dan las cuentas. No, y que el público dice, bueno, yo voy a gastar 1,000 pesos en una obra de teatro, si voy con una persona son más 1,000, son Ujú, 2,000, más el pasaje, no tengo carro, no puedo ir en carro público, estoy invitando a la muchachita, a la novia, tengo que ir en taxi, de ahí tenemos que hacerle a cenar, de ahí yo tengo que llevarla de nuevo en taxi a su casa, y de ahí si no me da el taxi yo tengo que coger el carrito público. ujú, A diferencia del cine, que te cuesta en especiales hasta 100 pesos, y tú claro. resuelves con 1,000, 1,500, como Ujú. mucho. Pero entonces, lo que se pide es que el gobierno, sin importar el partido que sea un patrocinador del teatro, o sea, de las obras de teatro. No solo, no tanto patrocinador, sino que cumpla su rol. El Ok. gobierno tiene que garantizar, según la Constitución, según la Ley de Cultura, Ujú, según varias normativas, tiene que garantizar el acceso de la cultura a la población. Entonces, ¿cómo tú garantizas el acceso de la cultura a la población? Con políticas públicas. Por ejemplo, aquí no hay un programa de fomento a creadores de artistas escénicos. no. O sea, por decir un caso, una cosa sencilla, ¿y eso qué es? Eso es destinar fondos del presupuesto para que tú tengas, por ejemplo, incentivo a la dramaturgia, Ujú, incentivo a nuevas obras, que tú hagas una obra y tú digas, tú puedes ser todo lo creativo que tú quieras y que en esa creatividad ya como tú cuentas con un pago, por lo menos por esa convocatoria, lo que dure, 6 meses, un ujú, año, lo que ujú. sea que se estipule, cuando tú llegas y tienes acceso a eso, ya por ejemplo tú puedes hacer una obra más accesible al público, porque hay costos que, por ejemplo, que está cubriendo el Estado. Claro. Y hay quienes dicen también ahora con la ley de mecenazgo, aunque nosotros tenemos nuestras reservas, porque la ley de mecenazgo está más enfocada en otras artes, la aplicación para las artes escénicas es un poquito más difícil y por eso hay sectores dentro del gremio teatral que piden por una ley de teatro Sí. específica. eh, la mirada es que también, por ejemplo, se debe de incentivar al sector privado
a que participe, pero el primer responsable de que esto se logre es el Estado. No, totalmente. Mira, tú que mencionas la ley de mecenazgo. Yo la leí hace un tiempo y fue a uno de los talleres que armó Cultura para ver una mirada de la ley, cómo ir procesando todas las cosas. Sí, como tú dices, ahí hay unas cosas con relación al teatro que no cuadran. O sea, es un poquito complicado. Sobre todo el hecho de quién va a evaluar que mi obra es- esté dentro de ese presupuesto. O sea, ¿van a ser personas que estén dentro del teatro o son personas totalmente aisladas del teatro, pero sí con relación al arte? La plástica, la música. O sea, ¿qué me garantiza a mí que esa persona que va a evaluar el hecho de que mi obra encaje, entre comillas, en el posible presupuesto que yo someta y no venga y diga, no, porque esa cosa de escenografía vale menos que eso, pero ahí está incluido la creatividad, la realización de ese escenógrafo X? O sea, ¿quién avale eso dentro de las personas que van a estar organizando que tu obra sí puede estar dentro de la ley de mecenazgo y no? Bueno, no voy a mencionar los nombres, No, a ver, no hay que mencionar nombre. pero yo te voy a decir que yo sé del caso de un ministro de Cultura que le presentaron un presupuesto de una obra eh, y cuando le presentaron el presupuesto con todos los gastos Detallado del desglosados presupuesto. de lo que debería de ser una obra Ujú. hecha a ese nivel, el ministro dijo, ¿y eso tan caro que tú me estás presentando? O sea, que no, y remite nuevamente a donde iniciamos la conversación. ¿Cuál Ujú. es el valor del trabajo que uno hace? Claro. Porque se lo encuentran caro porque están pensando, yo te voy a pagar 20,000 pesos. Pero si tú dices 20,000 pesos cuando una persona fue a, vamos a decir, a 20 ensayos, para hacer una matemática fácil, 20 ensayos, entonces tú me estás diciendo más las funciones, más esto, y esos 20,000 pesos se traducen a menos de 1,000 pesos por ensayo. Y si el ensayo dura 3 horas, estamos hablando menos de 300 pesos a la hora. Y Claro. si el ensayo fue de noche y tú gastaste un taxi, O sea, no, tú o como sea, quiera vas a estar en deuda. Por eso es lo que yo siempre digo. O sea, el teatro no es que no te da el dinero, te da otra cosa. Esa satisfacción. Pero tú no puedes ir con esa satisfacción o con el libreto del supermercado. Mira, dame plátano, dame ujú, ujú. salami. Tú no puedes ir. Yo sí estoy muy de acuerdo. Pero yo igual también soy productor. A veces, muchas veces he hecho obra que yo no sé cómo pagarle. O sea, yo muchas veces lo he dicho a los autores, yo de verdad no sé cómo pagarle todavía. O sea, vamos a llegar, qué sé yo, a un acuerdo por función o lo vamos a ir viendo. Y si tú lo aceptas, bien, o chévere, le damos. Pero si no, no. O sea, hay obras que yo quiero hacer como director y dramaturgo que son de más de 5 elencos. Y yo tengo que pensar entonces es cómo yo puedo reducir el elenco para esta obra. Entonces estoy matando a la otra parte mía. Ujú, De yo quiero hacer esta obra, pero no la puedo hacer porque no tengo el presupuesto para realizarla como está escrito, como yo la tengo visualmente. ujú. Y a veces también es complicado, uno como productor independiente. Porque ahí sí hay otros productores que tienen una cierta de ventajas, que igual, o sea, no le quito el mérito de que se coja la misma lucha, pero tienen una ventaja a diferencia de otros productores de teatro independiente. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos es seguir haciendo teatro y esperar que el gobierno tenga la decencia de decir, miren, ok, muchachos, vamos a meter mano en esto? Sí, O quedarse con la mano cruzada. yo creo que realmente hay algo que nosotros no hemos hecho como teatristas eh, y es poner al público de nuestra parte. ¿A qué tú te refieres con no poner el público de nuestra parte? Si tú lo piensas como un movimiento, como, como, como un movimiento social, por decirlo de una manera, si el público tuviera la necesidad del teatro, que quisiera pedir políticas para tener más teatro, y el público lo demandara, fueran muchas más las personas que estuvieran presionando al gobierno para que se lograra esto. Porque nosotros, por ejemplo, proveemos un servicio. Nosotros tenemos que vernos como proveedores de un servicio. Servicio de entretenimiento, porque Claro. es un ejercicio intelectual, político, de concientización, educativo, pero
la base es el entretenimiento. De hecho, Brecht decía eso. O sea, teatro es entretenimiento. Y Brecht es uno de los escritores y directores más políticos del teatro. Pero reducen o llevan a que realmente uno tiene una necesidad del ocio. Entonces, creo que si nosotros creáramos alianzas a través de hacer teatro con el público y que tuviéramos el público de nuestro lado, el público también exigiera que se hicieran políticas para el teatro. O sea, eso es yo pensando, ¿no? Como algo que pudiera ser, pero nosotros tenemos que generar una Sí, pero una dinámica. para llegar a eso hay que cambiar el sistema educativo, porque por ahí entra todo. Dentro del ámbito educativo, las artes son como, bueno, son las otras materias completivas, optativas. No la tienen como una materia como la química, como la matemática, como básica. Uh-huh. Y igual es una materia, es importante para una sociedad la cultura, y eso es lo que va cambiando tu punto de vista. O quizás no quieran que cambien el punto de vista de una sociedad, porque puede ser eso también, porque no hay un gobierno que ha, que ha forzado un poquito más para que la cultura avance. Uh-huh. Entonces, yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el punto es que habría que cambiar un poquito lo del sistema educativo con relación a que la cultura también es importante, el arte es importante. Sí, hay algo con el sistema educativo y con el presupuesto El presupuesto de educación. de cultura, Ok, o vamos a decir de cultura y educación. sí. Eh, ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje del presupuesto Para para la parte... cultura? No, Es menos o es aproximadamente un 0.30% del Producto Interno Bruto para cultura. para cultura. La ley establece que debe de ser un 1%. Se está violando la ley desde el mismo gobierno, totalmente. Entonces, quizás no todo el mundo lo sabe. Ahora los pocos que escuchan el podcast y lo ven ahora, se están enterando. Entonces, yo como ciudadano de esta sociedad que pago impuestos, ¿qué yo debo hacer? ¿O qué podría hacer para que eso se cambie? Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros lo hacemos en mi grupo de teatro con uno de los grupos, El Teatro Lluvia. Teatro Lluvia, exacto. Eh, Nosotros al finalizar las funciones siempre hacemos este llamado y este ejercicio de diálogo con el público para hacerles consciente de estas dinámicas. Eh, y, y creo que que es muy importante que uno tenga ese concepto. Yo no soy mucho a mí no me gusta hablar al final de las obras. Eh, o sea, siento que uno debe de dar las gracias y ya porque la obra ya habló. O sea, Sí. como cuando me refiero a hablar es hablar y explicarte o decirte. Pero ya la gente está acostumbrada a que alguien, o el director, o el productor, o uno de los actores hable. Ujú. Y cuando no se hace y se quedan esperando como que, ay, como que, ¿qué pasó? Nadie Ajá, habló. Hubo ajá. un problema. Sí. Siempre pasa eso. Entonces, pero nosotros lo que hemos hecho es que en ese espacio de hablar al final de la obra, hacemos dependiendo del proceso, damos información sobre el proceso. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso a lugares de ensayo. Sí. Ensayamos al aire libre, ensayamos en la Alianza Francesa, no es patrocinado, es que nos han apoyado ya en 2 montajes porque tienen un programa para eso, pero no hay espacios de ensayo, nosotros lo decimos, nosotros ensayamos donde podemos. Claro. Entonces... Pero han ido a solicitar, ya sea en Bellas Artes o en el Teatro Nacional, un espacio para que puedan ensayar. Nosotros hemos solicitado a Bellas Artes y al Teatro Nacional que se debe de, como sindicato esto, ¿no? Sí, No como claro. Teatro Lluvia. Hemos solicitado que si el gobierno quisiera disponer de un programa de salas de ensayo, lo pudiera hacer, porque espacios tiene. Sí. Espacios tiene y si no los tiene, los puede crear fácil, porque no requieren tampoco de una gran inversión. Entonces, por ejemplo, el Teatro Nacional
sí te presta una sala de ensayo cuando tú te presentas allá, pero es como en el último mes o cuando ya tu obra se va a presentar. Depende, O sea, depende. Porque yo, pero ya tu obra está avanzada, sí, ¿sabes? depende. Te digo depende porque yo he estado en obras donde el primer ensayo lo hacemos desde ahí. Ah, Pero ok. también eso es relaciones y eso es igual en todos lados. Exacto. Que no Entonces, debería ser así, o sea, debería ser para todo el mundo que tenga una obra de teatro en un espacio, que tenga un salón de ensayo. Tú, bueno, mira, tu obra es de tal fecha a tal fecha. Bueno, tú tienes de esta fecha a esta fecha. Claro, en claro. el Teatro Nacional tú tienes bueno, vamos a hablar de la Ravelo, que Ujú, le pasa un poquito más accesible para la persona, para los teatristas. Tú tienes una obra tal mes de enero, tú tienes una obra las dos primeras fin de semana y yo tengo una obra los siguientes dos fines de semana. Se cuadra. ujú. Mira, tú vas a tener de tal mes a tal mes para tu ensayo, Emilio. Iván, tú vas a tener de tal mes a tal mes para tu ensayo. La obra va en el mismo mes, pero tú tienes tanta cantidad de ensayo en el salón, tú tienes tanta cantidad en el salón. Exacto. O si no, tienes la misma cantidad de meses, 4 meses de ensayo en el salón. Bueno, pues Emilio, mira, ¿te funciona en la mañana? Ah, chévere, Iván, ¿te funciona en la tarde? Nítido. Exacto. Debería ser así. Es una de las posibilidades. Lo que pasa es que la gestión de los espacios es una de nuestras debilidades con- como institucionales, Ujú, ¿no? ujú. Y yo creo que nosotros debemos de exigir espacios tanto privados como públicos para ensayar. Y lo digo para ensayar porque, por ejemplo, yo te decía cuando llegaba que yo llegué de un ensayo. Ujú. Yo no estoy ensayando una obra ahora. Yo estoy entrenando. Ok. O sea, nosotros el año pasado en Teatro Lluvia tuvimos 3 obras. Nos presentamos una en marzo, una en julio y una en noviembre. Y sí ensayábamos encaminado a esas obras. Tenemos esas obras en repertorio. Pero hay momentos en que, nuevamente, si yo soy un trabajador del teatro, yo tengo que seguir haciendo cosas. Yo tengo que, por ejemplo, tal vez la próxima obra que yo voy a montar no pasa por un texto y pasa primero por el cuerpo. Claro. ¿Cómo yo la investigo? ¿Cómo yo llego ahí si no estoy entrenando, si no estoy probando mi cuerpo, Ujú. haciendo sustancias, Sí. o sea, lo que Pero tú sea, tú sabes que, sabes cómo. no, yo te entiendo perfectamente, pero muchas personas que no tengan nada que ver con salir de la ENAD, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, no sabe lo de cómo van a sacar una obra de teatro partiendo de entrenamiento. ¿Cómo van a sacar una obra de teatro partiendo de sentarse y ver qué surge? Porque claro, no es despreciando ni menospreciando ni menospreciando, valga la redundancia varias veces, el hecho de que una persona, bueno, vamos a ensayar este libreto, sino que hay otra forma de sacar un producto artístico y quizás mucha gente no lo entienda. Y esas personas posiblemente sean ministros, viceministros, empresarios, dueños de negocios, no lo van a entender. Habría que buscar una forma más simple de darle a entender a esa persona que puede auspiciar, patrocinar mi obra, ya sea público o privado, de que, mira, esta es una forma también de crear un producto artístico de calidad. Ujú. No sé si en el sindicato se ha pensado en una fórmula partiendo de, bueno, el gobierno no nos está respondiendo, pero podemos ahí ver en lo privado. Porque yo sé que muchas empresas privadas sí tienen un presupuesto establecido para cosas culturales en todas sus facetas. Entonces, se ha dado ese primer paso o tocar esa primera puerta a nivel en el sector privado. Estamos en proceso. Ok. De hecho, una de las debilidades que tiene la legislación dominicana en materia laboral para el teatro y para, vamos a decir, para la constitución de sindicatos, es que el sindicato se supone que solamente es para relaciones privadas. O sea, en teoría nosotros no podemos intervenir, no podemos sindicalizar personas, por ejemplo, que trabajen en la Compañía Nacional de Teatro, como miembros de la Compañía Nacional de Teatro. A ver, espera. Nadie que trabaje en el sector público. Público puede sindicalizarse. Ok. Tú puedes sindicalizarte, por poner un caso, Canek, Ujú. nuestro amigo Canek. Canek es actor de la Compañía Nacional de Teatro. Nacional de Teatro y él ahora se está presentando, está trabajando como regidor Ujú. con Manuel Chapuzó. Sí, Ese trabajo con Manuel Chapuzó es un trabajo privado. sí.
Entonces, CANEC puede estar sindicalizado para el trabajo privado, como Chapuzó, Okay. pero no puede estar sindicalizado para el trabajo como la Compañía Nacional de Teatro. Ujú. Entonces, nosotros nada más podemos intervenir, y por eso estamos en proceso, nada más podemos intervenir en los asuntos privados, según la ley dominicana. Okay. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta, y por eso es muy importante empezar ese proceso que tú dices con Con el sector con el privado. sector privado. Y con el sector privado pasa por microteatro, Sí. por nuestra amiga La Teatrera, Ujú. que también... Por ejemplo, es un espacio que debería estar auspiciado por el gobierno, Ujú, como hay otros espacios. O sea, que tenga un presupuesto establecido. Mira, es un espacio cultural, es auspiciado por el Ministerio de Cultura para que se mantenga, porque es un espacio cultural. ujú, ujú. Entonces, no se tiene. Sí, hay algunas instituciones que reciben fondos, como estos fondos sectorizados que Ujú. tiene el Ministerio eh, me parece que es el MEPID, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que hace designaciones sectorizadas a las ONGs. Pero nuevamente, y hemos hablado todo, esta conversación ha sido una conversación fundamentalmente laboral, por decirlo Sí. de una manera, O sea, no, vamos a dar mucho salto, pero me resultaba muy pero curioso y que la gente entendiera un poquito del trabajo del sindicato. sí, que decía que, por ejemplo, que una cosa que yo personalmente tengo problemas no es la posición del sindicato, es como también la mirada, y es una de las, vamos a decir, hasta cierto punto peleas que tenemos que dar. No me encanta la palabra, pero es que se reconozca también la dinámica específica del teatro para crear. Mira, la mayoría de la gente cuando se quiere constituir te dicen, constituye una fundación, constituye Sí, una ASFL, y no necesariamente tu trabajo como artista independiente, como teatrista independiente, tiene que ser una fundación. claro. Pero entonces, si no haces una fundación, no tienes acceso a determinados programas del gobierno. Ujú, Entonces, quieren obligarte a ti a un modelo de trabajo ujú, que ujú. no necesariamente es el modelo de trabajo que aplica a tu caso. Claro, yo te Entonces, entiendo. institucionalmente, ¿qué se da mucho? O sea, se da que aquí hay pocas instituciones también teatrales, en un sentido, porque la mayoría de los casos lo que se da es que, bueno, Iván, vamos a hacer un proyecto, yo lo voy a dirigir, tú ven, trabaja conmigo, y en el otro tú me invitas. Ujú. Entonces, trabajamos en el mismo proyecto, pero en uno tú eres el director y en otro yo soy el director. No tenemos como, y cada quien hace lo suyo, pero en un momento nos llamamos, como esa dinámica un poquito del ventú, como Sí, dicen. Y ese es como se trabaja en general. Entonces tú tienes que reconocer esa dinámica para también poder decir cómo yo le doy protección a esta gente que trabajan de esta manera independiente y que no tienen que necesariamente organizarse en una asociación sin fines de lucro. Por ejemplo, te doy un caso en Argentina. No conozco la legislación argentina, pero sé que te permiten crear tipo cooperativas, por decirlo de una manera, en el cual la gente se crea una institución temporal que dura el tiempo que dura la obra, y cuando la obra se acaba, se disuelve la institución. No es una ONG, no es una empresa, así como una SRL formalmente constituida, sino que es un mecanismo que ellos crearon que te permite unir ujú, gente con intereses particulares para que atiendan una necesidad, en este caso una obra de teatro, hacen la obra de teatro, en ese documento, crean un documento, se establece lo que le toca al director, lo que le toca a cada quien, cuando se acaba la producción claro. y la obra se presenta 3 meses, se presenta 6 meses, cuando se acaba eso y dicen vamos a disolver esto, se disuelve y ya. No estamos teniendo esa conversación en República Dominicana. No, No no, no. es como, No existe. O sea, claro, estamos poniendo un país mucho más avanzado culturalmente que República Dominicana. Pero hay un sector que no le interesa eso. Porque siente que al hacer eso va a restar ciertos beneficios que yo como institución pública tengo actualmente. Entonces, es un proceso y yo creo que en algún momento se va a lograr. Yo espero estar vivo para ver ese proceso que ya, se cumplió. Genial. Vamos a dar mucho salto. Eh,
con algo que tú mencionaste ahorita de aquí no se está haciendo, aquí no se hace casting de teatro. Igual, yo hice un casting de teatro para una obra que yo hice. Casting abierto. Claro, si ya yo tenía 2 o 3 gente, o cuatro personas, pues como mucho, que ya yo le había dicho, mira, este personaje yo quiero que tú lo hagas, este personaje. Pero me faltaron los otros y yo hice casting. Y yo te digo, Emilio, después que eso terminó, yo dije, yo no quiero volver a hacer casting jamás en mi vida para teatro. O sea, estaba muy claro para qué era el casting. Pero ahí el 90% de las personas que fue pensaban que era un comercial, o que era una película, o que era un video musical. O sea, hubo gente que hasta me cantó. Y yo, bueno, no es musical. No, pero esto no es para cantante. Y yo, no. Y fueron 2 días, o sea, pesados. Y yo dije, o sea, no, espérate, esto es complicado. O sea, pasé casting tiene que gustar a la gente. Pero yo quería experimentarlo. Pero dije, bueno, yo estoy trabajando con la misma gente, no está mal. Yo apoyo también eso, trabajar con la misma gente. Pero dije, déjame ver estos 3 personajes que me faltan, o 4, porque era una obra grande. Vamos a hacer casting y buscar gente. Claro, en el casting resultó que se eligieron la gente que ya yo conocía, pero que fueron al casting. Pero es difícil. Yo, una gente que no tenga nada que ver con estudiar en la escuela de teatro, que no conozco a muchos de los teatristas, voy a ir a un casting y a mí me salten de que, mira, Iván, tu pago va a ser por boletería. Lo que se haga en boletería se divide entre todos. O sea, esa va a ser la reacción de, ¿cómo así? O sea, por eso yo creo que es bueno trabajar como con su mismo grupo, misma gente que ya entendemos la situación. Si hay dinero, señores. Pero si no hay dinero, bueno, nada, vamos a repartirlo. Entonces, está ese punto de, ¿sigo haciendo teatro y sé que no me voy a ganar nada? ¿O no voy a hacer teatro porque sé que no voy a ganar dinero? A eso me refería ahorita, donde el teatro no es que te da dinero, pero te da otra satisfacción que tú dices, uff, lo hice, lo logré, se quedó ahí. Pero igual están tú y un grupo de personas que están trabajando para que no sea así. De tú trabajar, hacer una obra de teatro, fajarte y quedarte en deuda. Y eso, igual yo lo aplaudo y lo respeto y lo apoyo totalmente. Aunque no me involucre al 100% porque igual yo no vivo, exacto, yo no vivo exclusivamente el teatro. Yo tengo como 4 o 5 trabajos para subsistir el estilo de vida que tengo. Y a veces es difícil. Pero todo es relacionado al arte. O sea, no di que yo estoy en mi profesión, periodista, déjame hacer una noticia. No, todo es relacionado con el arte. Yo creo que hablemos un poquito de Nonún. No sé si lo pronuncié bien, Nonún. ¿Qué es Nonún y cómo surge Nonún? Nonún es una editorial independiente. Apenas ahora vamos a publicar los primeros textos. De hecho, estamos trabajando como para que en este año se publiquen los primeros textos, y surge de la necesidad también de leernos, en este caso. En el caso específico de, por ejemplo, los primeros textos que vamos a publicar son de teatro. Los textos que hicimos con Teatro Lluvia se van a publicar las 3 obras, y se va a publicar también una obra de Ingrid Luciano. Okay. Ya dije la novedad, primicia. La primicia. Pero justamente se van a publicar obras de teatro porque nosotros también necesitamos, y en ese sentido yo creo que lo que se está haciendo aquí también, lo que tú estás haciendo con Verduguísimo, es importantísimo, porque nosotros no estamos teniendo o documentando, por decirlo de una manera, nuestro trabajo. Sí queda la documentación en las redes sociales, en la publicidad, tal vez en la nota Pero, por ejemplo, si yo te digo a ti, o sea, si en los años 80 o en los 90 se publicó las obras de Reinaldo Disla y se presentaban, ¿por qué ahora nosotros no estamos publicando nuestras obras? Claro. O sea, que se supone que hasta cierto punto algunas cosas son más accesibles, algunas, porque puede ser que sea más accesible, pero tal vez para nosotros sea más caro, o la materia prima. Pero si algunas cosas se supone que por el estado histórico en el que estamos
deberían de ser más fácil que en los años 80. Ujú. ¿Por qué no nos estamos, por ejemplo, publicando? ¿Por qué no estamos publicando teatro? ¿Por qué no estamos... Y eh, no solo no publicar, no necesariamente publicar el texto de la obra, sino que se tenga una documentación del montaje. ujú, Porque el texto dramático es una cosa, pero la visión que tenga ese director que la montó es diferente a la visión que tenga el director B. ujú, Entonces, eso también, hay muchas obras, yo me acuerdo de obras que no se hicieron video. Y eso ujú, se quedó ahí, bueno, se hizo, hay una que otra foto, pero ya, se quedó ujú. ahí. No hay un producto visual de cómo fue el montaje de esa obra, que igual es un documento que se puede ver, que los estudiantes de una escuela de arte dramático pudiera conocer también en alguna clase, ya sea de dirección, de escenografía o de lo que sea. Ujú. Eh, ¿La editorial es tuya o es Es, vamos a decir que sí, que es mía. Es realmente porque yo hice una empresa de traducciones Sí, porque con, yo sé que tú traduces también textos. entonces, con esa empresa de traducciones en el que estamos mi hermano y una socia que tenemos, nosotros también la registramos como editorial. Ok. Entonces, Nonum es la marca editorial de esa empresa. O sea, La, es parte de la empresa, pero es una marca una independiente. filial, Ujú. pongámoslo así. Dentro de las publicaciones, ¿serían textos físicos, o sea, libros físicos o sería virtual? Físicos y digitales, es la idea. Como una persona, no sé si lo tienen todavía eso o si en un futuro lo tendrán, una persona que está escribiendo, que no tiene la posibilidad de mandar un texto de teatro a un concurso o que ha mandado un texto a concurso y años y nada, porque lo que quiere es la publicación, no tanto el dinero. ¿Cómo puede tener la posibilidad de que la editorial le publique? ¿Cuáles serían los pasos? Eso todavía estaría en construcción porque justamente ahora, como tú dices, hemos trabajado o yo estoy trabajando, sobre todo yo Ujú, que estoy a cargo del proyecto, estoy trabajando muy de cerca con personas que ya conozco, textos que ya conozco, ujú. como para tener ese empuje, esa mirada inicial, pero también hay que hacer un ejercicio de rescate de textos. Claro. Por ejemplo, yo pienso, eh, nos queda pendiente la publicación de los textos de Hamlet Boden, Sí, eh, que no estoy diciendo que lo voy a hacer yo, quien sea que lo haga, pero queda pendiente claro. ese legado de los textos de Hamlet Boden, Ujú, los textos de Jaime Lucero, ujú. por mencionar dos personas de teatro, que si tú dices, ¿dónde yo leo el texto de Hamlet? O Sí, sí, si sí. yo quiero montar a Hamlet, porque sé que fue un director y dramaturgo importante de la última generación y que se fue a destiempo, ¿cómo yo accedo al texto? ¿Cómo yo sé que yo quiero montar Dadidá? ¿Cómo yo quiero montar? O sea, entonces viene un poquito por ahí esa necesidad Yo te de entiendo. Nonum y también, por ejemplo, se complementa un poco, como estoy en ambos proyectos, se complementa un poco eh, con una mirada que también tengo hacia el teatro y es que yo, en un taller de producción que tomé una vez, una persona, no me acuerdo el nombre del profesor, pero él dijo que, por ejemplo, los artistas tenemos también que desde una mirada de producción entendernos un poco ¿cómo se llama esto? Como los deportistas. ¿En qué sentido? Si tú vas a, si tú dices, no, porque yo soy fan del Liceo, yo soy fan del Real Madrid, o yo soy fan del Barcelona. Del Barcelona tú consigues la camiseta, la gorra, Claro. que si Todo lo Messi, que es que si marketing de ellos. tienen un nivel, y evidentemente salvando todas las distancias, pero hay una identidad. Claro. La gente se identifica, yo soy liceísta. Entonces, él decía en el taller que nosotros debemos de decir, de generar eso con el público, que el Ujú, público diga, yo tengo una camiseta, yo quiero apoyar al teatro y que tú vendes tu camiseta del teatro, y que yo quiero, yo vi la obra, yo compro el libro de la obra, y yo soy seguidor del trabajo que tú haces, yo compro la taza del teatro que tú haces. O ujú. sea, un ejemplo muy simple, pero es una mirada también que nos lleva, nos debería de llevar a pensar a nosotros de cómo también yo hago mi proyecto sustentable más allá de la obra, más allá Claro. del montaje.
Y sobre todo, vamos a decir, en idea fue antes que la pandemia, pero se viene a... pero también con la pandemia tuve esa conversación con Ingrid, por eso vamos a tener un texto de ella. Yo le decía, si nosotros publicáramos los textos, también tuviéramos opciones. Claro. O sea, con eso que tú mencionas de Hamlet Boden, precisamente encontré unas fotos de una obra que estábamos realizando, la cual no pudimos completar. Se hicimos una especie de tráiler en Teatro por un tubo en el Guloy hace muchos años. Y la obra se quedó ahí. Precisamente encontré las fotos y un video que es malísima calidad, pero ahí está. Y le escribí a Wendy Alba, que es muy cercano a Hamlet y que tiene muchos de sus textos, para retomar esa idea de montar esa obra, porque a mí me gustaba mucho esa obra. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo de tomar textos, porque a veces es un poquito complicado, o sea, ir a las editoriales clásicas del país. Yo creo que se publique este texto de teatro. La gente no lee teatro, es una realidad. O sea, yo a mis estudiantes les insisto de que puedan leer teatro y lo que prefieren leer otra cosa. Me alegro porque lean, me alegro. Pero, ¿por qué no lee teatro? O sea, no se incentiva mucho eso en otras materias de literatura, de leer teatro. Leen otra cosa. Repito, me alegro que lean mis estudiantes, que lean, la gran mayoría, pero no están leyendo teatro. Sí. Y eso es algo que yo sigo trabajando año por año, de que lean teatro. Es que el teatro es difícil de leer. O sea, cuando Depende de la obra. Sí, cuando digo que es difícil de leer, es porque tú tienes que entender que el teatro está escrito para ser presentado. No todas las obras están escritas para ser presentadas. Yo he leído muchos dramaturgos donde su obra detalla a la perfección todo y yo me quedo diciendo, mira, pues si yo quiero montar esta obra, ya él me dio todas las herramientas. ¿Dónde está mi creatividad? También. Pero sí, entiendo que también hay otras obras que, por ejemplo, yo escribo las obras con mi mirada yo como director, porque yo quiero dirigirlas. Y sé que para otra persona sería un poquito complicado, porque yo dentro de las acotaciones no te estoy describiendo muchas cosas, porque ya yo sé cómo lo voy a hacer en mi montaje, porque la escribo para mí. Sé que si en algún momento se vaya a publicar, yo debo hacer unos arreglos con miras a la publicación que sea más factible para un lector que no tenga conocimientos básicos, por lo menos, de teatro. Yo creo que sí se pudiera hacer así. Sí. Sí. Pero sí hay textos que sí están... Sí, pero te digo en ese sentido porque si tú miras el teatro como la posibilidad de representación o parte de los objetivos de la lectura del teatro con la posibilidad de representación, eso lo hace más digerible. Porque cuando digo que es difícil es por eso, porque la gente dice, ¿cómo que yo estoy leyendo los diálogos? ¿Cómo así? O sea, que tú tienes, en una novela a ti te dan la acción. Claro. Te la dan así como golpeó, Ajá. así como muy puntual la acción, ¿no? Mientras que en el teatro, tú tienes que en el diálogo ir sacando cosas, sobre todo en los textos más clásicos, sacando cosas de qué es lo que motiva a cada persona. Entonces tú tienes que mirarlo o sea, Shakespeare no escribía para publicar, escribía para presentar, pero escribía. Sí. Entonces... Sí. Pero es que tiene sus vertientes. O sea, cada dramaturgo tiene como su forma. También depende del profesor de dramaturgia que te dio la primera clase. O sea, depende mucho. Yo me acuerdo que uno de mis primeros profesores de dramaturgia fue Carlos Canales. Y su método de dramaturgia es muy diferente a la forma de William Mejía, que la de, qué sé yo, la de Radamés Polanco y así. O sea, por eso depende mucho también de quién te dio la clase. Tú tienes Teatro Lluvia. Con Teatro Lluvia tú tienes 3 producciones. ¿Qué nueva obra o nuevo proyecto tendría Teatro Lluvia si este año o el año que viene? ¿Sería de tu autoría o un texto de otro autor? Nosotros, voy a hacer un recorrido. Nosotros el año pasado trabajamos fundamental. O sea, la idea fue escribir textos que la persona que lo escribiera los presentara. O sea, trabajamos monólogos. Ok.
Entonces, los 3 textos que presentamos, la persona que actuaba escribió su texto. Ok. O sea, presentamos Voces en marzo, que es un texto que tiene que ver con la temática del aborto. La autora y actriz fue Gabriela Deneb, es Gabriela Deneb, y ella, como parte de un proceso que ella también ha vivido de su activismo, trabajando con movimientos feministas y demás, ella dijo, yo quiero hablar de esto y escribió una obra sobre el aborto. Okay. Una mirada amplia, una mirada digna sobre la problemática del aborto en República Dominicana, basada en testimonios que ella recogió, cosas en amplitud, ¿no? Entonces luego presentamos Origami, que escribí, actué y dirigí yo, aunque en ese caso mi mirada externa me la dio Gabriela. Ella era mi asistente de dirección. Yo le propuse si ella quería dirigirme. Ella dijo, no, 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 pero yo te asisto. Entonces trabajamos ese montaje así. Y luego se presentó La Cuerpolítica en noviembre, que escribió y actuó Julia Lucrecia Taveras. Okay. Entonces, y en ese caso lo dirigió Gabriela. O sea, nosotros nos rotamos entre nosotros 3. El grupo somos 6 personas, pero... Aparte de esos 3, ¿quiénes más están? Aunque no estén 100%, sino que puedan participar como colaboradores también. Bueno, está Stephanie Vázquez, Okay. Que no está trabajando directamente con nosotros ahora porque ella vivía en Santo Domingo, pero se fue a Santiago por razones personales, tuvo que mudarse de la ciudad. Igual ella pertenecía a otro grupo. Es parte de Teatro Utopía. Ajá. Y no sé si otro grupo, pero... no, entonces, sé que de ese, no sé de otro igual. Entonces, también está con nosotros Charina Sánchez Mariñez. Ella fundamentalmente hizo teatro en la universidad, con Teatro Pucamaima. Ahí fue que ella tuvo, por ejemplo, su formación fue con otras personas, pero entre ellas Anioba. Sé que estuvo con Anioba Brandi. Okay. Y luego hay otro chico que se llama Abdiel, que salió Yo soy horriblemente malo con los nombres. de la escuela de teatro. Entonces eso fuimos lo que trabajamos el año pasado. Okay. Entonces, como que los 3 que sí podíamos trabajar con los proyectos fuimos Gabriela, Julia y yo. Y bueno, pero el grupo como que orbitamos esas 6 personas. Para este año nosotros teníamos un proyecto grande, que no voy a dar la primicia ahora. Pero se está trabajando. Sí, se están trabajando. Voy a decir que todavía estamos esperando la confirmación de la sala y es un clásico. Ok, un clásico. Queremos montar un clásico. O sea, lo he comentado, pero como todavía no estamos en esa etapa de la producción, te lo puedo comentar fuera de cámara, claro. Tú me dices ahorita. Entonces es un clásico que queremos montar porque también tuvimos un proceso de reflexión interna de que sí es importante montar lo que nosotros escribimos y crear una dramaturgia contemporánea, dominicana, caribeña, lo que tú quieras. Eso es importante porque necesitamos escuchar nuestras voces, pero también es importante que nosotros, como parte del movimiento teatral dominicano, nos tomemos en serio también textos importantes, clásicos latinoamericanos, caribeños, o sea, como que también tomemos con seriedad esa parte. Y surge de aunque este año sorprendentemente vienen como 5 montajes o 3 montajes de Molière, pero si tú te fijas y te pones a pensar, desde que tú saliste de la escuela hasta ahora, tú cuentas con las manos los montajes clásicos que se han hecho. Sí. O sea, tú dices, la compañía montó Yago, que es una mirada de Otelo, se montó, existe el Otelo Sniff, que tiene no sé cuántos años en cartelera, se montó, o sea, tú los cuentas, Anacaona Teatro montó La Tempestad, o sea, tú cuentas con la mano los montajes clásicos que se hacen, y si tú vas
a muchas partes del mundo, y no es una mirada eurocéntrica, pero a muchas partes del mundo, así como tú tienes el microteatro y tú tienes el teatro contemporáneo y tú también tienes en cartelera casi permanente Clásicos. clásicos. Sí, O sí, sea, sí. por ejemplo, otro que se me ocurrió, que recordé ahora, La vida es sueño, que Ujú. montó Buloya. Entonces, este año se van y eso es también importante, que se monta en la compañía. Sé que está en un proceso de montaje de Molière y que también me parece que el rodante está en un proceso de un montaje de un clásico. Entonces, eso es importante que se dé porque tenemos que desarrollar nuestra propia dramaturgia, pero también si son clásicos, es importante que el público conozca el clásico y que nosotros también tengamos el rigor de trabajo de un texto clásico. Entonces, partiendo de esa reflexión, el próximo proyecto que nosotros tenemos en Teatro Lluvia es el proceso de un clásico. Muy bien, muy bien. Yo sí igual creo mucho en eso de montar los clásicos, pero creo más en el hecho de montar la dramaturgia dominicana. Y si tú eres el creador del grupo o el director del grupo y tú tienes la posibilidad de escribir, monta también lo tuyo. Si tú no tienes esa posibilidad de la publicación, ya tu texto está montado. Ya hay un registro de que eso se hizo. Porque lamentablemente lo que no se muestra no existe Ujú. actualmente, bueno, y antes también, o sea, no está. Emilio, tú tienes una mención sobre ensayo de teatro, ¿verdad? Ujú. En un concurso argentino, creo que fue. Ujú. Ujú. ¿Cómo es tu proceso de creativo, de escritura? O sea, ¿qué mecanismo tú utilizas y por qué vertiente tú te vas a la hora de escribir? Me refiero a vertiente con relación a qué ideas, conceptos tú te gusta o te gustaría que esté plasmado dentro de tus obras. Eh, Serían dos cosas, porque una es la escritura Ujú, más académica, ensayística, que, que tiene como una metodología específica, ujú, y también la escritura más creativa hacia el teatro, hacia la narrativa y la poesía. Em, de la parte académica es más simple, eh, aunque yo creo que yo hasta cierto punto soy un escritor muy, eh, vamos a decir, estructurado, pero bastante libre, bastante, o sea, yo no, como que genero una estructura mental de lo que quiero escribir, pero escribo muy fragmentado. ok. Entonces luego integro los fragmentos y voy reajustando la estructura en función a esos fragmentos. Entonces, eso aplica tanto para la escritura académica como la escritura creativa. O sea, si yo te voy a escribir sobre el teatro, yo voy a sacar todas las ideas a medida que las vaya teniendo, voy a sacar todas las ideas. Aunque sepa que la estructura, o tengo una idea de que la estructura va a ser Ujú, en 3 capítulos, o en uno tengo que enfocarme de tal manera o esta otra manera, porque tengo que agotar un tema, pero escribo sin un orden, sin pensar en esa estructura y luego voy organizando y creciendo la estructura. Em, Específicamente con lo creativo, yo también, depende del proyecto. Hay veces que me sirve mucho yo pensar una estructura de una obra existente y tratar yo de escribir una obra que responda a esa estructura. Eh, Suponiendo, de estructura puede ser eh, cómo yo trataría el argumento de tal obra. ok. No copio la obra, pero son tantos dos personajes que se pelean por tal cosa. Entonces, escribo en función a esa estructura. Puede ser eso, como puede ser, eh, son 25 parlamentos en que yo tengo y me pongo el límite de los 25 parlamentos y escribo que tiene que desarrollarse tal cual la escena en esos 25 parlamentos. Entonces, como que juego mucho con eso. Me gusta imponerme, siento que el tú ponerte sus límites es lo Ujú, que permite que surja la creatividad. O sea, hay gente que, o sea, que suelta y escribe, que también lo he hecho. Yo hago escritura libre, por ejemplo, hay momentos que para sacar ideas escribo libremente en la mañana, o en la noche,
saco todas las ideas, una página, 2 páginas, escribo y saqué. Pero siento que cuando tú tienes una estructura, un límite, y tú tienes que buscarle la vuelta a ese límite, surgen nuevas cosas. Entonces, más o menos yo abordo el proceso creativo desde esa mirada. Que es lo mismo también hasta cuando tú dices para cuando estás montando una obra, tú tienes que poner un límite. Tú tienes que decir, ok, aún sea una imagen, la obra transcurre en una yola. Yo estoy haciendo esta obra que es en una cafetería. El texto me dice que es en una cafetería, pero ¿qué pasa si yo hago la escena como si fuera en una yola? Claro. Tú te estás poniendo un límite. Entonces, el límite creativo que tú te estás poniendo de que tú estás haciendo esos 2 personajes que están peleando en una cafetería, lo están haciendo en una yola, eso te permite descubrir nuevas cosas. Entonces, yo más o menos lo abordo desde ahí. Okay. Desde ponerme un límite, escribir, y evidentemente llega un punto en que el límite o trasciende o sale algo importante que no tengo que tomarlo en cuenta, o me sigo imponiendo el mismo límite para seguir sacando cosas. Entonces, yo creo que yo tengo una influencia un poquito ulipiana. Eso es un grupo de escritores, sobre todo relacionados con un movimiento cultural en Francia. Y ellos trabajan como poniéndose límites o límites creativos. Vamos a escribir un texto Sí, solo con la E. Claro, eso también fue parte de ejercicio también, que lo pueden implementar maestros de dramaturgia. Yo me acuerdo de las clases con Carlos Canales, donde el taller era, bueno, el taller consiste en tengan una idea y esa idea la vamos a desarrollar. Y era así, con muchas cosas límite. Y era como para forzarte un poquito más a la escritura. No esperar bueno, déjame esperar a ver qué surge. No. Sí, vamos, ve buscando. Esto no te funcionó, después, quítalo, eso no es nada. Y sigue, y sigue, y sigue. Y eso creo que también ayuda mucho el hecho de esto que tú dices de, vamos a escribir con la E, vamos a escribir con tal palabra, sobre un concepto, sobre una idea, sobre esta situación que está pasando. Y todo nos vamos a basar en esto y en esto. Y es un muy buen ejercicio y puede resultar en una gran obra. O como no puede resultar en una gran obra. Eso también depende. No todos los dramaturgos reconocidos a nivel mundial, todas sus obras no son necesariamente las mejores del mundo. Y eso es válido también. Sí, y que como tú dices, el ejercicio lo importante aquí es hacer el ejercicio, porque haciéndolo descubres lo que te funciona. O sea, tú tienes que hacer 1000 bocetos de una cosa para tener el boceto la obra final. O sea, tú tienes que hacer 1000 pruebas. O sea, tienes que ensayar. O sea, de hecho, eso es lo que quiere decir. Si lo llevamos al montaje, ensayar es probar. Claro. Entonces, igual para la escritura es bastante así. Entonces, también que no lo hablamos mucho, o más o menos lo mencioné ahorita, yo también escribo, dependiendo del proceso, yo también escribo mientras voy haciendo laboratorio. ¿A qué tú te refieres que vas escribiendo mientras vas haciendo laboratorio? Si Para la gente que igual, que Sí. mucha gente ve el podcast o lo escucha, que no necesariamente son artistas. Entonces, para que ellos entiendan un poquito, eso, sobre todo lo del laboratorio. Sí, el laboratorio, yo como que tengo una mirada muy hacia lo físico en el teatro. Entonces, cuando trabajo, hacemos ejercicios creativos, por hacerlo como lo más simple posible. Ejercicios creativos, ejercicios corporales que detonan el imaginario. Entonces, cuando estas pueden ser improvisaciones en algunos casos, o sea, que yo hice una imagen y luego de que acabé de hacer el ensayo, entonces escribo. Escribo todo lo que me dio esa imagen y luego desarrollo eso. Si, por ejemplo, en un laboratorio o en un ejercicio yo te digo, o alguien está liderando un ejercicio y me dice, ok, dentro de la voz, empieza a gritar, empieza a sacar tu voz de tal manera, y de repente
empieza a decir las palabras que se te ocurran de tal concepto. Cualquier mala palabra que se te ocurra. Eres un niño pidiéndole dinero a su mamá. O sea, como que te empiezan a dar consignas, una persona que dirija el ejercicio desde fuera. Entonces, alguna de esa imagen puede darme una idea de un proyecto más grande y yo la escribo. Yo retengo la imagen, la revisito en el trabajo físico, en otro ensayo, o sea, tengo que escribirlo, tengo que eso es importante y es una cosa que yo siento que yo no sé qué tanto la gente lo hace porque no veo los procesos de los compañeros, lo dialogamos y al menos que trabajemos juntos, Claro. pero yo siento que nosotros tenemos que también hacer ese ejercicio de documentar, de escribir, de acabé un ensayo, tirar aunque sea 25 palabras de cómo me sentí, porque eso a ti mismo te sirve como para tú saber, wow, mira, esta fue mi evolución, o yo creé una imagen que yo tenía el brazo de esta manera, según lo que yo escribí al finalizar este ensayo, y esa imagen se transformó de tal manera 25 ensayos después, y míralo ahí, porque Claro. yo lo escribí. Claro, documentar el proceso, Ujú. que falta Entonces, más o mucho. menos esa es la dinámica, ¿no? O sea, yo escribo, hay procesos en que yo escribo por lo que vivo en el ensayo, no por una idea que tenga, sino... Por eso digo que tengo como estructuras y soy medio libre o caótico dentro de esas estructuras, pero me pongo una estructura. Muy bien. Sí, Entonces, yo creo que sí, debe tener una estructura, aunque sea totalmente diferente la forma de escribir de cada persona, pero sí hay una estructura base que, 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 que uno debe seguir como parámetro. O sea, Emilio, para ir terminando, tú trabajas mucho con Arturo López, o has trabajado varias veces con Arturo López. ¿Tú crees que el maestro Arturo López ha influenciado en ti, igual tú como investigador, en tu proceso como teatrista? sí. En qué forma? Sí, para contextualizar, yo hice 2 montajes en el 2017. El generalísimo Brujillo fue ese. Ajá, hicimos 2 montajes, de hecho, con Catarsis, Taller Anarcoteatral Ujú, de Arturo. Y uno fue el Generalísimo Brujillo, en el cual yo hice a Brujillo. ujú. Y ahí trabajé con Daniela Daniela Minghetti, Minghetti. con Charlene Ajá. Blanco y Mari Paniagua. Ujú, Ese fue nuestro grupo de trabajo. Y luego continuamos un proceso de laboratorio en el que participaron además Nayibe, ay, se me fue el apellido, Nayibe, ay, me mata. yo sé que es Nayibe, pero no me acuerdo tampoco el apellido. Pero bueno, Exacto, ella, Nayibe. Nayibe, eh, estaba Nayibe y Génesis González, Ujú, eh, y nosotros, y también Richie Monción. En el mismo, hicimos los que estuvimos en Brujillo, más ellos. Hicimos un montaje que se llamó Ofelia o La Pureza, basado que fue un ejercicio. No lo terminamos porque en ese momento Nayibe Tavares, ujú. Nayibe y Génesis iban a estudiar cine en Chabón y yo iba a hacer mi maestría en teatro. Entonces presentamos hasta donde llegamos a hacer el ejercicio. Ok, No concluimos el proceso de investigación, eh, que también es una práctica interesante si tú lo piensas de una manera, porque no mostramos un producto terminado, de hecho fue gratis, eh, pero fue un producto terminado de lo que habíamos hecho en el proceso. ujú, No era el producto final de toda la obra, sino un fragmento, claro. porque fue lo que trabajamos y se iba a dar una circunstancia de que se iba a dividir el proceso que estábamos llevando. Ujú, Eh, pero de Arturo, lo que más me ha influido es el rigor, el, el, el preguntar, el, el investigar, el no quedarte solamente como con la respuesta y la comodidad, ¿no?
Entonces, mucho de mi acercamiento y de la disciplina diaria que hay que conseguir, yo la tomo de, de esas clases con Arturo. Porque yo creo que lo que pasó mucho es que cuando yo llego a la clase con Arturo, cuando eh, yo soy, vamos a decir, disciplinado, pero tenía o tengo hasta cierto punto, porque todo el mundo libera unos, pero sigue teniendo obstáculos. Yo tenía muchos obstáculos cuando yo llegué a la clase de Arturo, obstáculos que fundamentalmente eran mentales. Y que yo decía, no, porque como yo era también, yo estudié teatro después de haber hecho la licenciatura, yo era mayor a algunas personas, entonces yo sentía que yo no podía hacer algunas cosas, que yo tenía como, que no, esos son mis compañeros más jóvenes que lo pueden hacer, como yo voy a hacer. Entonces tenía esos bloqueos. Y esos bloqueos se fueron liberando a medida que yo profundizaba en la clase de Arturo. Entonces, al yo descubrir esa liberación que se daba de no es, o sea, no es que tú necesariamente vas a romper el bloqueo, pero el ejercicio de intentar llevar más allá de ese bloqueo te hace crecer. Claro. Entonces, ese es mi abordaje a todo. Entonces, yo le doy, pruebo. Y no voy a decir que en este momento ensayo diario, pero por ejemplo, ahora con nosotros nos vemos 3 veces a la semana por lo menos y no estamos montando nada. Estamos simplemente fragmentando, simplemente probando, probando con la voz, manteniendo el cuerpo dispuesto, que es parte del oficio del actor. Claro, claro. Arturo es un gran maestro para todo aquel que ha tomado clase con él. Emilio, mira, ¿qué te hace feliz con una sola palabra? Wow, fue un cambio brusco. Sí, porque damos salto y ya estamos concluyéndolo. Un abrazo. ¿Y qué te apasiona? El teatro. ¿Tú tienes algo que te moleste? Que me molesta. Ajá. Muchas cosas, pero así que... Pero una que tú digas, mira, esa es una de las principales. Que me digan lo que tengo que hacer. Ok. O sea, fuera de un contexto creativo, que me digan así como, voy a decir cualquier, friega esa vaina. Sí, yo te entendí. Que me den una orden. Ok. Vamos a decirlo de esa manera. ¿Tú tienes algo que te relaja? Sí. Dibujar. ¿Un sonido favorito, si lo tienes? La lluvia. La lluvia. ¿Tú tienes una mala palabra que a ti te gusta decir mucho? Aquí tú lo puedes decir. Ok, mierda. Bueno, en teatro está el término mucha mierda, o sea, es válido. Sí, también. Pero es como mierda. Emilio, ya vamos concluyendo. De verdad para mí ha sido un muy grato placer el hecho de conversar contigo. Cosas que no habíamos conversado antes. O igual nos tocábamos en la calle o en algún ensayo cuando hicimos el entremés o en alguna actividad del teatro. Pero conversar contigo me reafirma el hecho de lo que ya yo sí había conocido por fuera de ti. El hecho de que tú eres una persona que está muy comprometida con el teatro. A pesar de que no empezaste estudiando teatro, sino que empezaste haciendo una licenciatura en otra área. Pero sin importar de que tú hayas hecho la licenciatura en otra área, te has involucrado en el teatro, en nuestro teatro dominicano, de una forma extraordinaria. Cuando menciono extraordinaria es el hecho de tú no eres una generación de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 50 años, que de una u otra manera, quizás en su momento, yo no lo sé, porque no viví esa etapa, quizás la tenía la carga, pero ya no existe. Entonces tú has tomado, junto a otros compañeros, una carga muy grande
de defender los derechos de los seres humanos que de una u otra manera realizamos este arte, de la interpretación, del teatro en todas sus facetas, actuación, dirección, dramaturgia, iluminación, técnico, tramoya. Y el hecho de enfrentarte de cierta manera a un poder, como es lo del gobierno, pidiendo los derechos como todo ser humano que debe de pedir sus derechos, a sabiendas que quizás mucha gente no lo esté haciendo porque, bueno, puede perder su puesto público, puede perder su puesto de una empresa privada, porque aquí hay muchas influencias, y quizás no lo hacen por eso. A ti no te ha importado realmente eso, tú sigues enfrentándote, y lo vi, y lo comprobé, y lo afirmé de nuevo, junto a otro compañero, al Día del Teatro, el 27 de marzo. Con la actividad que se hizo frente al Palacio. Que quizás mucha gente diga, bueno, pero eso fue poca gente. Pero fue la gente. Quizás otros no podían, no tenían la posibilidad de ir. Quizás era muy complicado para muchas personas. Otras dirían, bueno, pero eso no es una gran masa de personas que tienen que ponerle importancia, como puede ser otra causa. Pero es una causa también, a la cual el ser humano, sin importar su clase social, debe ponerle atención. El hecho porque es algo cultural. O sea, la cultura va aparte de la educación, va aparte de una sociedad, de su crecimiento social. Y aquí te lo van contando de que tú eres niño con lo que pasó con Duarte. Y aún así, le dan poca importancia. Y para mí, yo te considero un verdugo, el hecho de tú tomar esa carga, que nadie dijo, Emilio, tómala. Tú la tomaste. Igual como otros compañeros la han tomado y la van a seguir tomando. Puede ser que un momento llegue y tú pases esa carga a otra persona, o que bueno, mira, ya, o sea, hasta aquí es lo que hemos podido lograr. Pero están dando pasos para que se logre, ya sea en 5, 10, 15, o esperemos tener vida para poder ver esa puerta abrirse de los requerimientos, de los derechos de los trabajadores del teatro, de los trabajadores de oficio del arte. Y tú tienes toda mi admiración, mi respeto con lo que haces y con lo que vas a seguir haciendo producto del sindicato, y tú como ser humano, como activista social, porque sé que no solo te has involucrado en cosas de defender los derechos de teatro, sino con otras también actividades que es necesario como sociedad, como caribeño, como latino, el hecho de, son nuestros derechos, tenemos que ponernos los pantalones, las faldas, los tacos, los zapatos, lo que sea, y defender eso, porque no nos podemos dejar joder por un gobierno, sea el partido que sea, sea el partido que sea, por una empresa privada, sea la que sea. Y yo te deseo de verdad todo el éxito del mundo en todos tus proyectos, que la gente vaya, que es importante. Yo soy de lo que digo, mira, para mí el fracaso de una obra es el hecho de tú quedar en deuda. Si tú no quedaste con deuda, para mí eso ya es un éxito, sin importar que yo no estoy viendo que la obra, el texto, la dirección, la interpretación, no. ¿Tú quedaste en deuda? No, eso fue un éxito total. Claro, por eso, en el contexto en el que vivimos como caribeños, en nuestro país. Quizá en otro país eso es lo de menos, pero esto es lo que nosotros tenemos. Y para mí eso es sinónimo de éxito en una obra de teatro. Y gracias, te repito de nuevo, por estar en este episodio acá. A la gente que se quedó hasta aquí, gracias por ver el episodio. Lo pueden compartir en todas las redes sociales. Si a usted le importa un poquito el arte de la República Dominicana, vea este episodio. Si a usted no le importa el arte, igual vea el episodio, porque de algún momento lo ha experimentado. Tiene algún familiar, un amigo, un conocido que está experimentando con algo del arte dominicano. O sea que compártelo, y muchísimas gracias por ver el episodio. Emilio, gracias de verdad por estar aquí. Gracias. Hola, yo soy José Emilio Bencosme
Y esta es la improvisación verduga que pueden ver en Patreon/verduguísimo.